frente al interés de la mayoría, frente al egoísmo individual, debe prevalecer el interés colectivo. Entonces el interés general está dado por el interés de la mayoría. Acá tenemos utilidad, conveniencia, o bien de los más ante los menos. Utilidad, conveniencia, de los más ante los menos. Entonces empezamos a tener nuevamente la visión utilitarista del Estado por el marco de la mayoría, ¿no? De la sociedad ante los particulares y del Estado ante los súbditos. Del Estado ante los súbditos. Esto se expresa en la vida cotidiana de una manera muy fácil. Debe ser respetuoso del Estado de derecho. ¿No? Mientras más Estado, menos libertad. Mientras más libertad, menos Estado. ¿No? Mientras más Estado, hay menos libertad. Mientras más libertad, hay menos Estado. Entonces, el interés público, ¿no? El interés público se empieza a plasmar acá. ¿No? Otra visión. Por acá tenemos la definición de bienestar general de interés público. ¿Cómo la define la Constitución política de interés público? La Constitución política define, no habla de interés general. La Constitución política habla de interés público. Entonces, en el marco de la ley de contrataciones, si quisiéramos ser coherentes con los conceptos que se manejan a nivel constitucional, con los conceptos que se manejan a nivel constitucional, la categoría correcta no sería interés general, sino sería interés público. Lo que pasa es que el interés general viene del libro de derecho administrativo. El concepto de interés general viene del libro de derecho administrativo, pero la Constitución no explica los artículos en que trabaja el término, o se refiere al término, utiliza el término interés público. Y directo, y ahí se acaba cerca de la escuela de dicho esto. ¿Cómo entiende el Tribunal Constitucional? ¿No? ¿Cómo entiende el Tribunal Constitucional el interés público? Acá lo tengo. Primero lo califica el concepto jurídico determinado. Yo ahorita acabo de hablar de interés general que yo llevo de la concesión estatista pasado a la concesión individualista. ¿No? Y en ambas perspectivas doctrinales, ¿no? En ambas perspectivas doctrinales pueden ser metodología. Pero si yo estoy en un concepto jurídico indeterminado, estoy en un concepto estrictamente político. El interés público es político y a la vez jurídico. Estamos ante un concepto eminentemente político. El acueducto del sur es interés público. ¿Y por qué no se hace? Porque políticamente no ha sido mantenido como una prioridad. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Usted cree que es interés público hacer un núcleo trasandino que se vaya hasta Huancayo, ¿no? Perdón. Imagínense un viaje a Huancayo City, Lima-Huancayo. ¿Cuánto? 3 horas. 3 horas. Agarras y te atraviesas el túnel. Sale por Titio, por la Oroya. Sales por la Oroya. Ese túnel hace tiempo que está por hacerse. Pregunta, ¿por qué no se hace? ¿No? Los militares en Arequipa que hicieron Majes, ¿no? Majes, con un montón de costos, ¿sabes? Es no es rentable. La pregunta es, ¿era interés individual o era interés público y tenía una connotación política? ¿No? El interés público siempre va a estar vinculado a un interés político, tiene una connotación política. Pero a la vez, como les digo, es un concepto jurídico que va a ser llenado también con contenido más de la filosofía política que de otro nivel.
entendido Kelsen de esto? Vamos a ver. El interés público como concepto, si tiene un concepto político, tendría la connotación de lo correcto y de lo incorrecto, de lo justo y de lo injusto. ¿Es justo que se compre un funcionario público un televisor para ver su partido el día de viernes? No, es con la plata de todos los peruanos. ¿Ah? Les aseguro que se van a comprar. ¿Ya? ¿Es justo? No es justo, no es cierto. Pero ¿tiene que ver algo con la justicia y el derecho? No, Kelsen cree que no, pues. Es si está permitido o no está permitido por la norma. Qué distinto. ¿Qué es lo que dice la ley de contrataciones? No, que las contrataciones públicas se hacen para atender al interés público. Ese es el sentido. Por lo tanto, hay una prescripción de orden legal más que filosófica o moral, que no tiene que ver con que sea justo e injusto, sino con el fin de la adquisición, que es distinto. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo a diferencia de lo que puede ser la teoría política. Por eso yo digo, ¿no? Cuando uno habla de estos conceptos, no de la teoría política y la filosofía, pero puede pasar inmediatamente al marco estrictamente legal. Si yo me quedo acá, voy a discutir lo justo e injusto, lo correcto e incorrecto, y voy a discutir la teoría del Estado. ¿Ya? Voy a discutir la teoría del Estado. Pero si yo me paso acá, voy a discutir si efectivamente la norma me permitía hacer eso. Está permitido por la norma comprar un televisor para ver el partido con la plata del Estado. ¿Ese es el sentido de los fondos públicos? Contéstate. Si no, yo me pregunto y yo me respondo. Ya, entonces, no. Ok, muy bien, es no. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que venir? Si la norma me decía los fondos públicos se gastan para una finalidad pública y me compro un televisor para ver el partido, correcto. El siguiente paso es me compré mi televisor para ver el partido. ¿Qué es eso? ¿Justo o injusto? ¿Correcto o incorrecto? No. ¿Qué es? Ilegal. ¿Qué es lo que corresponde? Una imputación. Lo que corresponde es una imputación. ¿Correcto? Se te formula la imputación. ¿Qué estoy haciendo? Con el momento estoy utilizando a Kelsen. Estoy construyendo el discurso de la legalidad con Kelsen. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si yo me muevo en el mundo de la ley de contrataciones, lo justo y lo injusto lo dejo para el discurso político. El auditor no va a hacerme control de lo justo e injusto. El auditor me va a hacer control de la legalidad. El auditor me va a hacer control de la legalidad. Y cuando determine, no lo justo y lo injusto, sino va a determinar cuál fue el fin del televisor. ¿Cuál fue el fin del televisor? Ver el partido, ese tremendo partidazo. ¿No es cierto? Una masa colores, 3D, todos tenían sus lentes, la pelota se salía. Bacán, sí, pero igualito te hace la imputación. Y esa es la diferencia. Cuando yo estoy en el mundo de la ley de contrataciones, mucho se va a discutir lo que es políticamente correcto, lo que es justo. ¿Ya? Pero me estoy moviendo en la primera parte del discurso con lo que comencé. ¿No? Y yo comencé hablando de la filosofía, de Rousseau, de John Locke, ¿no es cierto?, de Hegel. Ya, pues por eso dejamos a los sociólogos. A mí lo que me interesa es decir, oiga, ¿cómo defiende la Constitución el interés público? Habla del interés público, muy bien, ¿se cumplió el interés público? Es atender a la mayoría. ¿Atendió a la mayoría? No, aquí no atendió, usted, allá. Infringió con la norma.
infringió la norma. Y esa es la base de la imputación en la ley de contrataciones públicas. Cumplimiento de la legalidad, no cumplimiento de la justicia. No cumplimiento de la justicia. Porque, nuevamente con Kelsen, a Kelsen le importaba muy poco si el derecho era justo o injusto, era derecho, ¿no? Lo que le importaba era que fuera derecho. Tiene un libro inclusive sobre la justicia. Lo único que le importaba era que sea derecho. Y entonces, en este caso, el contenido, el mismo tribunal ¿dónde estás? Acá está. El mismo Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, también es una creación kelseniana, ¿no? Se refiere al interés público como un concepto que puede tener un contenido político y también jurídico. Por lo tanto, va definiendo el tribunal como que el interés público es todo lo que beneficia a todos. Por lo tanto, se presenta como sinónimo de interés general de la comunidad. Ahí ya se fue a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Se presenta como interés general de la comunidad. Y, en resumen, la satisfacción es uno de los fines del Estado. ¿Cuál es el fin del Estado? Atender el interés público y atender el interés general. Eso viene desde siempre. Eso viene desde siempre. Y para eso se organiza administrativamente. El Estado tiene toda su maquinaria para atender el interés público, ¿no? Titular de la entidad, la administración pública va a tener una estructura que hace gestión, ¿no? Con órgano de asesoría, y una estructura dentro de la misma administración pública que te hace control, ¿no? Porque tienes un titular que tiene una línea, que puede ser su director general administrativo, su jefe de obra, su viceministro de gestión, su secretario general, su gerente, como quiera llamar, donde corresponda. Con ese va a hacer gestión. Con ese va a hacer gestión, ¿no? Y de él van a depender todos. Con ese van a hacer gestión. Y va a salir uno de costadito, la ley, la 27785 dice, el máximo nivel, ¿no? Con el cual va a hacer control. Por lo tanto, vas a tener una administración pública que se va a organizar en gestión y en control, ¿no? A efectos de atender este interés público. Los auditores, y tengan en cuenta que siempre en las contrataciones públicas, quienes se dedican a esto van a tener un auditor en su vida. ¿Hay alguno que sea de la administración pública acá? ¿Empleo público? Levanten la mano más sinvergüenza, ¿no? Bueno, pero los que son de la administración pública, ¿no es cierto? Todos ustedes están al otro lado del escritorio. No, ustedes son de la administración pública, están en la clandestinidad. Entonces, ya saben que hay un auditor en su vida, ¿no es cierto? Y el auditor le va a hacer el control por su gestión, ¿no? Por su gestión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro pero oscuro? Perfecto. Continuamos. Y si el Estado tiene como fin atender el interés público, la forma en que se instrumentaliza la atención de ese interés público tiene la connotación de una política pública. El Estado está lleno de políticas públicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una política pública dispersa en contrataciones, ¿no? En el ámbito de las contrataciones, nuestra política pública es tener puras leyes especiales y no tener un solo queque, ¿no? Como los españoles, ¿no? De todos los contratos administrativos, sino que lo que tenemos son varias leyes especiales. Entonces, el Estado tiene, para atender el interés público, que instrumentalizar una política pública determinada.
Y esa política determinada tiene que ver con procesos, decisiones y resultados. Quienes han estado, y seguramente ustedes, todos ustedes han participado de estos programas, en la alta dirección, toma de decisiones, hay que contratar. ¿No? El jefe dijo, el ministro ha salido de una reunión con el presidente, no ha habido consejo de ministros y el presidente ha dicho que hay que comprar. Ya. ¿No? Entonces viene el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo se empieza a comprar? Que fue lo que le pasó a Alan García, ¿no? Alan 2. Cuando Alan García asume el mandato, ¿cuándo es? 2006, ¿no? Un punto clave en su discurso, que es por el cual ha tenido problemas, agua para todos. 3.500 millones de soles entre julio y diciembre. Agua para todos. Para lo que se sacó, Alan García fue a Lima, señores, vamos a gastar de acá en diciembre 3.500 millones de soles en agua. Está bien. El asunto es que de acá en diciembre, para gastarlo, la ley de contrataciones no te servía. ¿Qué fue lo que se hizo? El proceso de selección abreviado y los famosos decretos de urgencia, que son los cuestionamientos que se hacen hoy a los presidentes Alan García, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvimos? Un proceso de toma de decisiones y de resultados. El tema era dar resultados. Al fin y al cabo, lo que se pide a nivel de Estado, son resultados. Y los funcionarios están para dar resultados. ¿No? Está fuerte el aire. No, y los funcionarios están para dar resultados. ¿No? Sí, yo creo que está lo mismo. El aire. Si no, la gente va a terminar con la ambulancia afuera. Esto nomás creo que está bien. Este está a 18 grados. Ya, ¿en qué estaba? Disculpen, pero a mí el Alzheimer me está matando. ¿En qué estaba? Ya, exigencia de resultado. ¿Ok? Exigencia de resultado. Ya la pesqué. ¿Ya? Entonces, exigencia de resultado. Entonces, ¿qué le pasa? Que te van a pedir resultados. El jefe te va a pedir resultados. ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Hiciste o no hiciste? Si no hiciste, ¿qué va a pasar? ¿No? Otro que haga. Es lo que va a hacer. Otro que haga. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que las políticas públicas es un proceso de toma de decisiones. Y es un espacio conflictivo, contradictorio, que cuando el jefe manda, que es el presidente, ¿no? Y le dispone a su ministro, el ministro viene corriendo y se reúne con sus funcionarios. Y tienen que implementar. ¿Quién va a gastar? ¿A quién van a llamar? Planificación, presupuesto, la obra, todas las áreas involucradas en las contrataciones públicas. Y ahí sí te demandan, pues, tener funcionarios de nivel para que puedan resolver este problema, ¿no? Porque si no, sencillamente la gente no ata ni desata, no saben cómo implementar eso. ¿No? En el gobierno de Alan García se gastaron 3.500 millones, tengo entendido, ¿no? Por eso es que hay un montón de arbitraje. Entonces, pero sí se gastaron. Muy bien. Entonces, ¿cómo hace esto el Estado? ¿Cómo implementa las políticas públicas? A través del derecho administrativo. ¿No? El derecho administrativo es la vía para implementar los objetivos del Estado. De varias formas. ¿No? Una de las formas es por los procedimientos administrativos. ¿No? Los distintos procedimientos administrativos. Otra es los contratos administrativos. ¿No? Los contratos administrativos que tenemos son consecuencia de procesos. ¿No? Es el proceso de todos los procesos de selección en cualquier modalidad de contrato. Lo que hacen es preparar la voluntad del Estado, es preparar la voluntad del Estado para contratar. Por lo tanto, lo que tienes es que a través del procedimiento administrativo, porque la ley de contrataciones es un procedimiento administrativo, lo que tienes es que la voluntad del Estado
se va preparando a través de etapas preclusivas. Hasta que llega un momento en el cual la voluntad está madura, ¿no? La voluntad está madura y pasas a la siguiente etapa. Pasas a la etapa de contratar, ¿no? Por lo tanto, y en todo este proceso, el Estado se ha servido del derecho administrativo. En el tema arbitral, hoy en día la cosa se ve mucho más clara, ¿no? El Código Civil se fue de vacaciones en las contrataciones públicas. El Código Civil se fue de vacaciones y las normas de derecho público son las que empiezan a prevalecer, ¿no? Antes los árbitros podían resolver, inclusive invocando el Código Civil, hoy en día no lo hacen. ¿Por qué? Porque pueden ser sancionados. Entonces, hoy día ya tienes tu pirámide normativa en el ámbito de las contrataciones públicas, ¿no? Que te privilegian por todos lados, las normas de orden público y no la de derecho privado. Entonces, el Estado va a lograr todos sus objetivos a través del derecho administrativo, ¿no? Sustantivo y procedimental. Por lo tanto, y para la figura que nos interesa en este diplomado, ¿no? Al menos en esta parte, es que va a poder desarrollarlo o implementar a través de los contratos administrativos. Contratos administrativos que tienen su propia lógica, que tienen su propia dinámica, y por no decir tienen su propia especificidad, a pesar de que tanto el administrativo como el contrato privado parten de una misma fuente, ¿no? Pero tienen sus propias especificidades. Por lo tanto, en el ámbito del Estado vamos a tener, de acuerdo a lo que conversamos hace un momento, dos tipos de contratos administrativos. Hay un paquete de contratos administrativos que fomentan la inversión privada en obra pública, en servicio, ¿no? Que nos va a dar como que son consecuencias de un marco normativo especial. Y tenemos contratos para la contratación de bienes o adquisición de bienes, servicios de ejecución de obras, que tienen una ley especial también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En esta no ejecuto gasto público, acá ejecuto gasto público. En la ley de contrataciones voy a ejecutar gasto público. En las otras normas voy a invitar al sector privado para que invierta en infraestructura. El Estado a lo más participará pues como garante, cuando corresponda, otorgará las garantías del caso. Pero son las dos modalidades que tenemos en este momento. No estoy hablando de contratos laborales, por si acaso, ¿eh? No estoy hablando me estoy centrando en este tipo de contratos. Entonces lo que vamos a tener son dos paquetes. El primero, vinculado a todo lo que es el fomento a la inversión privada. El Estado tiene que dar facilidades a través de determinadas normas para que el sector privado invierta en infraestructura para brindar servicio público, concesiones, aeropuertos, pistas, carreteras, lo que fuera. ¿Ok? Y en el otro lado, el Estado ejecuta gasto. Acá, lo vamos a ver en un rato, nos van a decir, oh, hay déficit de infraestructura. Acá nos van a decir, ¿sabes qué? No tienes capacidad de gasto. Acá no va a volver la plata a tesoro público si no gastas, porque no está en el esquema de gastar. Acá si no gastas, el dinero va a retornar, si son recursos ordinarios. Va a retornar al tesoro público. La Contraloría, acá vas a tener mayor flexibilidad para contratar. Aquí vas a estar atrapado por las normas. Acá tú puedes conseguir una inversión de 80.000 millones de dólares. Acá vas a tener 50.000 millones de soles, que deben ser unos 20.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares para gastar en un año. En los dos va a intervenir la Contraloría.
pero acá va a ser con más fuerza. Quien va a llamar más a escándalo público siempre va a ser este que está acá. Este no se salva, ¿no? Pero, digamos, donde siempre va a haber problemas recurrentes va a ser aquí. Donde se van a determinar mayores responsabilidades funcionales va a ser acá. Porque son las contrataciones públicas en el marco del decreto legislativo 1017 un área crítica de la gestión pública, crítica por los altos niveles de corrupción. Crítica por los altos niveles de corrupción. Entonces, son los dos paquetes que en estos momentos tenemos. Si quisiéramos separar en dos grandes bloques los tipos de contratos, a lo largo del diplomado no vamos a tratar esta parte, vamos a tratar este tipo de contratos. Entonces, veamos este primer paquete. ¿No? ¿Qué tipo de contratos tenemos acá? No, los contratos, el 662 y el 757, que son antiguos, ¿no es cierto? Son del 91 y del 93, que tienen que ver que son los primeros que sacó Fujimori. Fujimori sacó, si ustedes ven, Fujimori sacó el 662, lo sacó por golpe de Estado, que eran las garantías a la inversión privada, extranjera. Y después ya el 757 amplió esa garantía, ¿no? Ya se dio con el golpe de Estado. Pero son las dos normas iniciales con las cuales se empieza a fomentar la inversión privada en obra de infraestructura, minería, darle garantías, ¿no? Porque nadie venía a pedir, en los 80 nadie venía al Perú, no daban un mango por el peruano, la verdad. Entonces, esto empezó a abrir las puertas. ¿A que no saben quiénes vinieron primero? ¿Quiénes vinieron primero? Los chilenos. No, los chilenos. Después vinieron los chinos. Así empezaron a venir. Ya después vinieron los ingleses, los alemanes, todos los pitucos, ¿no? Primer mundo, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, empezaron a ver las cosas. Pero no daban nada en aquellos tiempos. Entonces, estos dos decretos legislativos te establecen el marco general de la inversión privada. El 662 te da estabilidad a las inversiones extranjeras y el 757 es el marco de crecimiento de la inversión privada. ¿Okay? Otra norma, ley marco de la inversión descentralizada. Esta norma se desprende de estas. Yo para entender la 28059, no, tengo que marcarlo acá, porque es consecuencia de ese paquete normativo. ¿Qué es lo que se está buscando? Ya que a nivel regional y local, lo que se hacía a nivel de gobierno nacional, es decir, se estaba impulsando a nivel de los otros dos niveles de gobierno, se estaba impulsando la inversión privada descentralizada. ¿No? La inversión privada descentralizada. Se estaba tratando de que no se concentre todo a nivel de gobierno nacional, sino que esta inversión privada fuera desconcentrándose, como que efectivamente ha sucedido, ¿no? Como que efectivamente ha sucedido. Aquí lo tienen como objeto, bueno, el desarrollo armónico de cada región. Hoy en día, efectivamente el país está cambiando, ¿no? Ojalá que siga así, ¿no? El país está cambiando para bien, digamos, se notan los cambios cuando uno viaja por el interior. Tienen otra norma, la asociación público-privada. ¿No? Es otra norma. Fuera del contrato administrativo, fuera de la ley de contrataciones. ¿Ok? Fuera de la ley de contrataciones. Y bueno, se distribuyen los riesgos, esto es lo que se está utilizando bastante ahora, ¿no? Las primeras se impulsaron las concesiones, ¿no? Todo lo que es concesión. La asociación público-privada y el otro tema es horas por impuesto.
es otro contrato administrativo. Y seguimos haciendo obra, seguimos haciendo puentes, seguimos haciendo carreteras, podemos seguir haciendo túneles, ¿no? Podemos hacer mercados, seguimos haciendo obra pública. Y no estoy en la ley de contrataciones. No estoy en la ley de contrataciones. Lo que quiero con esto, colegas, es hacer hincapié en que, si bien es cierto que el diplomado está vinculado a los contratos administrativos, va a ser en uno especial, porque hay todo un mundo, ¿no? Hay todo un mundo de contratos administrativos, que en alguna oportunidad se han tratado acá, ¿no? Que desarrollan todo lo que es la obra de infraestructura en el país, ¿no? La obra de infraestructura en el país. Esto de obra por impuesto, por ejemplo, es algo que está por desarrollarse, ¿no? Es algo que está por desarrollarse y que, de acuerdo con mi servicio de inteligencia, muchos contratistas están direccionándose hacia obras por impuestos. No tienen menos problemas, pues. No tienen menos problemas que estarse metiendo en la ley de contrataciones, donde por cualquier cosa pueden terminar hasta sancionados, o se van al arbitraje, se complica la cosa, ¿no? En cambio, ahora con impuestos está la empresa que le debe a la municipalidad, contrata a alguien que le haga la obra y después saca sus certificados y listo. No, es mucho más expeditivo, mucho más manejable. En cambio, si yo quiero hacer un puente que no sea por horas por impuestos, ¿qué tengo que hacer? Ya meterlo ahorita en el presupuesto del próximo año. El puente no lo hago este año. El puente lo puedo trabajar para el próximo año, siempre y cuando tenga el INUT, ¿no? Y haya seguido todo mi trámite. Una vez que tenga mi expediente, va a seguir todo el derrotero. Va a seguir todo el derrotero. Pero con este tipo de modalidades contractuales administrativas, lo que se hace es agilizar la gestión del Estado. Lo que se hace es agilizar la gestión del Estado. Y ahí entramos recién al otro tipo de contrato, que es el contrato, los contratos que se dan en el marco de la ley de contratación del Estado. Y ahí vamos a tener contratos en bienes, contratos de servicios y contratos de obras, ¿no? Contratos de consultoría de obras. ¿Y para qué me van a servir? Igualito, para atender el interés general. Para el interés igual, es una política pública, pero acá sí se nota, pues, que es una política pública, ¿no? Hay una sentencia del tribunal, el fundamento 11 del año 2003, lo estuve revisando para la exposición. Hay la bolsa de productos, no sé si se acuerdan de la bolsa de productos, ¿no? En el año 2003, cuando se compraba por la bolsa de productos y el colegio de los químicos, creo que se fue una acción de inconstitucionalidad contra esta ley de la bolsa de productos, que en realidad con su código de aquella época podría ir contra esta norma, ¿no? Y ahí en el tribunal, en el fundamento 11 dice lo siguiente, ¿no? Dice: la contratación estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares. Está avanzando en una definición. Ya que al estar comprometido a recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que le permite una adecuada transparencia de sus operaciones, ¿no? Va planteando temas nuevos, es decir, transparentar las compras públicas, tiene un marco normativo especial, no puedes comprar por comprar, no puedes llevarte, es decir, no puedes buscar la vía corta para poder evitar la ley de contrataciones, ¿no? Y en este marco de la ley de contrataciones se encuentran ellos: el Estado, los proveedores, participantes, postor y contratista. A lo largo de las próximas semanas lo que vamos a ver es los términos de relacionamiento de cada uno de ellos en el marco de la ley de contratación del Estado. Los términos de relacionamiento de cada uno de ellos, de cómo el sujeto jurídico que
que se inscribe como proveedor para tener capacidad para contratar con el Estado, ¿no es cierto? Es una capacidad de tipo general, tienes capacidad para contratar con el Estado. ¿Ya? Cuando decide meterse en un proceso de selección, ya no solamente es proveedor, sino se convierte en participante. Y cuando es participante, su condición jurídica cambia. Ya no es la del simple proveedor, ¿no? Ya no es la del simple proveedor, sino es la de alguien que está comprometido con determinado proceso o con determinado proceso de selección. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es la condición jurídica de aquel que se inscribe, que en el mismo proceso va a cambiar. De participante va a pasar a la de postor. ¿En qué momento pasa a la de postor? Cuando presenta su propuesta. En ese momento su condición jurídica cambió. Su condición jurídica cambió. Como participante, ¿a qué tenía derecho? Consultas, observaciones. ¿Ok? Como participante, tenía derecho a hacer consultas y observaciones. Como proveedor, que no es participante, nada más. ¿Por qué? Porque no estaba inscrito. No estaba inscrito. ¿Correcto? Su condición jurídica cambió. Entonces puedo presentar consultas y observaciones. ¿Correcto? Muy bien. Estoy como participante. Me mando como postor. ¿A qué tengo derecho? Impugnar. ¿Qué más? Muy bien, vamos a ver. Lo descalifican en la apertura de la propuesta técnica y luego se otorga la buena pro. ¿Qué impugna? ¿La buena pro? Tú ya sabes. Efectivamente, tiene que descalificar aquello que le causa agravio. ¿No es cierto? No puede impugnar la buena pro, porque la buena pro no le causó agravio. Le causó agravio, no en términos procesales, le causó agravio la descalificación cuando se abrió su sobre de propuesta técnica. Por lo tanto, ese es el acto que tiene que impugnar. Ese es el acto que tiene que impugnar. Pero ya le está dando una facultad, ¿no es cierto? La de impugnar. ¿Qué otro derecho tiene ese participante? ¿Qué derecho? Es un derecho subjetivo. ¿Qué derecho tiene? Muy bien, puede impugnar. ¿Cuál es el otro? ¿No todos a la vez? Estás con frío, ya me di cuenta. Está integrado. ¿A qué? Ya. ¿A qué más? A ganar la buena prueba. Si presentas tu propuesta, puede ganar la buena pro, no puede ganar la buena pro. Claro, tiene derecho a ganar la buena pro. No solamente tiene derecho a pelearte, tiene derecho a ser feliz. Entonces tiene derecho a ganar la buena pro, que es otra cosa. ¿Muy bien? Ganó la buena pro. ¿A qué tiene derecho? Firmar contrato. Firmar contrato. Cuando ganó la buena pro, ¿cuál es su condición jurídica? Cuando ganó la buena pro, ¿cuál es su condición jurídica? Postor ganador de la buena pro. Adjudicatario. Postor ganador de la buena pro. Esa es la condición jurídica.
Entonces, como postor ganador de la Buena Pro, tiene un derecho. Y el derecho que le emerge, por esa condición jurídica, es la de firmar el contrato, convertirse en contratista. Además de cualquier otro derecho, pero básicamente es eso. ¿Correcto? Firmó el contrato. Firmó el contrato. ¿A qué tiene derecho? ¿Ah? A ejecutar. ¿Ese es derecho o esa es obligación? ¿A qué tiene derecho? Que le paguen. Claro. Quien tiene el derecho es la entidad respecto a la ejecución, pero para él es una obligación. Y él tiene respecto a la entidad, ¿no?, el derecho de ir a cobrar por la ejecución, por la prestación efectuada. Como ven, nuestro amigo ha pasado por varias etapas. Proveedor animoso que quiso ir al OCE, entró al OCE, le cobraron por respirar, es decir, entró, le dieron su ficha, pudo participar, creyó en la contratación pública, le ligó, avanzó, ganó, firmó, presentó su carta de fianza, ejecutó el contrato. Se peleó con la entidad. ¿A qué tiene derecho? Primero, una conciliación o un arbitraje. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber ante qué situación estoy? ¿O me voy a conciliación o me voy a arbitraje? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Qué parte del contrato? Mi cláusula de solución de controversias. Ahí me va a definir, ¿no?, cómo voy a resolver la controversia en el contrato. Porque no todas las controversias en un contrato se resuelven de la misma manera. Si bien es cierto que el arbitraje es la vía, pero nos podemos encontrar que en la cláusula puede ser un arbitraje administrado, institucional, o un arbitraje ad hoc. Puede ser un árbitro único o puede ser un tribunal arbitral. O puede ser que en la cláusula hayan puesto, antes de irse a arbitraje, deberán ir a la conciliación, ¿no? O puede ser que de frente se vaya al arbitraje, ¿no? O como pusieron en alguna municipalidad hace algunos años, salud, de que se sometían a los jueces de la jurisdicción nacional y renunciaban a la jurisdicción extranjera, ¿no? Algo así pusieron alguna vez, ¿no? Totalmente descabellado, pero así ponían en las contrataciones públicas. Bueno, entonces a lo que voy es lo siguiente, distinguidos colegas, es que estamos ante una norma dinámica, donde los derechos subjetivos de los actores van modificándose. No he tratado solamente el tema de la entidad, ¿no? Perdón, el tema de una de las partes, pero me podría poner respecto a la otra, que tiene que ver con la fase de selección. Hay una fase interna de organización, una fase de selección y una fase de ejecución de contrato. ¿A partir de qué momento le nacen los derechos al proveedor, al participante o al postor? ¿En la fase interna, en la fase de selección o en la fase de contratación? A partir de la fase de selección. ¿Por qué? Porque los actos de organización interna no son impugnables. No son actos administrativos. Así es. Son actos de administración. ¿Ya? Pero sí podemos ser observados. ¿No es cierto? El valor referencial puede ser observado. Y estás en la fase interna. Te están observando una fase interna. ¿Sabes? La determinación del valor referencial, ¿en qué momento se hace? La determinación del valor referencial se hace en la fase interna. Haces el estudio de mercado. Estás terminando tu expediente tu expediente de contratación. Y es lo que le vas a pasar al comité especial. Ni siquiera ha llegado al comité especial. Al comité especial le tiene que llegar dos cosas en el expediente, ¿no es cierto? Tres cosas. Que hay plata, las características, ¿no es cierto?, el requerimiento mínimo, porque el comité especial va a poner los factores de evaluación, y la determinación del valor referencial. El valor referencial ya determinado. Y con eso salga el proceso. Porque contra eso voy a afectar la partida.
Contra eso voy a afectar la partida. ¿No? Contra eso voy a afectar la partida. Entonces, en la fase interna, en algunos casos la norma se ha puesto, ¿no?, que pueden ser observados. No solamente pueden ser observados por el comité especial, que está en la fase interna. No, cuando el comité especial le llega el expediente de contratación, el comité especial puede observarte dos cosas. Puede observarte las características técnicas y puede observarte el valor referencial. Pero también un contratista puede ponerte la puntería por el valor referencial. Y te está ubicando en la fase interna. No, también te está ubicando en la fase interna. Lo que pasa es que te está observando un hecho de la fase interna en la fase de selección. En la fase de selección. ¿Ok? Lo que le decía hace un momento, en las contrataciones públicas yo tengo, en la administración pública, en las contrataciones públicas la administración pública se desenvuelve a través de potestades. Eso es lo que hace. Cuando un funcionario, un director, un ministro empieza a tomar decisiones, un ministerio, y empieza a ejecutar acciones, lo que está haciendo es ejecutar potestades. ¿Ok? Pero son potestades que están establecidas en la propia ley. Entonces, para una entidad pública las potestades estarán delimitadas por la competencia. ¿No es cierto? Estarán delimitadas por la competencia. Entonces, en las administraciones públicas, los ministerios, cada ministerio tendrá por ley de creación las potestades debidamente delimitadas, ¿no? Igual los gobiernos municipales o los gobiernos regionales en la ley respectiva tendrán sus potestades debidamente delimitadas. Por lo tanto, mi potestad es de tipo legal. Y está vinculada a mi competencia. Si yo me salgo de mi competencia, si ejerzo una potestad extralegal, el acto que estoy haciendo es nulo. ¿Por qué? Porque me salí de mi competencia. Me salí de mi competencia. Si bien es cierto que el Ministerio de Salud tiene hospitales, ¿ya? No es tarea, perdón, que el Ministerio del Interior tiene hospitales, no es tarea del Ministerio del Interior brindar salud pública. Esa está a cargo del Ministerio de Salud. Aunque sus hospitales estén dentro del sistema de salud es otra cosa, pero no es tarea del Ministerio del Interior, así como no es tarea del Ministerio de Salud brindar seguridad. Es tarea del Ministerio del Interior, brindar las seguridades. Entonces, esas son las competencias que van a ir delimitándose después en atribuciones y funciones, ¿no?, en los distintos niveles de organización. Y esas son las potestades, es lo que pueden hacer. Y en la administración pública estoy ante este tipo de potestades, función. Y siempre mi función, como lo dije hace un momento, tomando el ejemplo del televisor, ¿no es cierto?, del partido del día viernes, que hay amenazas, ¿sí? ¿Aquí no se partido? Podemos dictar una clase de 5 a 8. De 5 a 6. Ya, eso lo discutimos ahora más tarde. Pero, ¿qué es lo que ejerzo? ¿No es cierto? La potestad en función del interés público. Siempre va a haber un nexo causal. Y esto es importante, colegas, al momento que la Contraloría cae. Porque la Contraloría va a caer, como le dije hace un momento, no por la subjetividad. No te puede imputar algo que no estaba dentro de tus funciones. El nexo causal es la legalidad. El marco legal al que se refiere a tu actuación. La Contraloría te va a caer cuando hiciste algo y omitiste algo que debías haber hecho. O que no debías haber hecho. Que estaba dentro de tus funciones. Por lo tanto, existe un nexo causal que es legal. Siempre va a ser legal. La discrecionalidad en cualquiera de sus dos formas, ¿no?, en cualquiera de sus dos formas, regladas o discrecionales, ¿no?, regladas o discrecionales, siempre va a ser legal. Siempre va a ser legal. La ley de contrataciones habla de las dos. Dice lineamientos y directivas. Habla de las dos. ¿Qué es la potestad reglada? Vamos a ver la potestad reglada. Les voy a poner un ejemplo, No sé si lo he puesto antes, pero lo voy a poner. Imagínense
Ya, ustedes acá, vienen al curso, se encuentran con un amigo de hace, 20 años, ¿no es cierto? Se conocieron en el nido. Ahí está, se conocieron en el nido. Y el pata, pues, es vice, un cargazo en la administración pública, es pata del número 1. ¿No? Entonces, dice, mira, hermano, estoy buscando un tigre como tú. ¿No? ¿Para qué? Quiero trabajar con alguien de confianza. Mira, los dos estudiamos en el mismo nido, nuestras mamás nos cambiaban pañales juntos, es decir, nos conocemos bien. Entonces, necesito a alguien de confianza. Correcto. Muy bien. Necesito que trabajes conmigo. ¿En qué? En contrataciones públicas. Además, te he visto llevando el curso de contrataciones públicas. Acá te vas a soplar 120 horas. Perfecto. Y recién están entrando al tema. Ya, sueldo, 20.000 soles, 25.000 soles. Listo. Te aplico la nueva ley que ha salido para ustedes, alta competencia, 25 lucas al mes. Listo. Ya, hecho. Se sientan y le dicen, mira, pero para que tú te dediques a las contrataciones públicas, tienes que leer un poco de la Constitución política. ¿Por qué? Porque en la Constitución viene el tema de las contrataciones públicas. Tienes que leerte la ley de contratación del Estado. Tienes que leerte el reglamento de contratación del Estado. Tienes que leerte las directivas que saque el OCE. Tienes que leerte los pronunciamientos que son vinculantes del OCE. Tienes que leerte las resoluciones que también saque el OCE. Tienes que leerte los comunicados que saque el OCE, porque a veces tienen fuerza de ley y uno no se ha enterado. No, pero además tienes que leerte la 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control. Tienes que leerte la Directiva de Veeduría Ciudadana y de Control Previo, que tienen que ver, ambas son dos directivas distintas, que tienen que ver con el control de los procesos de selección. Tienes que revisarte la guía de auditoría de procesos de selección para bienes y obras. ¿Ya? Pero además, como tú sabes que la ley de contrataciones es un procedimiento, tienes que leerte la 27444 porque es una norma supletoria en los procesos de selección. Pero como sí sabes también que tiene que ver con la ejecución de gasto público, tienes que leerte la ley de presupuesto público y la ley general de presupuesto público. Pero también sabes que se paga por tesorería, por lo tanto tienes que saber un poco de tesorería y te lees la ley sobre tesorería. Pero si estás en una empresa municipal, además de todo este paquete, ¿no es cierto? ¿Cuántas van? 15. ¿No? Además de todo este paquete, te tienes que leer las directivas que aprueba FONAFE para las empresas municipales y regionales. ¿Cuántas normas? 10, no, 20, 17, 18. Ok. ¿Qué es eso? Entonces ustedes van y se sientan, ¡pam! Bacán, televisor, gente, caja chica, mando, un teléfono, otro teléfono, chofer en la puerta, todo bacán, ya pues trabaja. ¿No? Y entra en un mundo enmarañado. ¿No? Donde ustedes están terminando de leer su ley, ya la terminaron de leer, se han ido a su curso, se han pasado 2 meses viendo, 4 veces por semana, le cambiaron la ley. Le cambiaron la ley. ¿No es cierto? Después de 4 meses le cambian la ley. Tienen que volverse a hacer el curso. Entonces, eso es una potestad reglada. Estás atrapado por la norma. Estás atrapado por la norma. Y ese es el escenario de la ley de contrataciones. El otro escenario es muy simple. Mira, te pagan igual y puedes contratar como quieras. Y no te me salgas de acá, que es la Constitución, acá está la ley de contrataciones, acá está la ley de presupuesto y acá está la ley de control. Dentro de este marco puedes contratar como te dé la gana, pero no te me salgas de esas líneas. 4 normas. Esa es potestad discrecional. Entonces yo en este escenario voy a trabajar con mi libertad estimativa. ¿Correcto? En la potestad discrecional voy a trabajar con mi libertad estimativa. Que era el escenario que daban las contrataciones por administración de recursos. No, cuando se transferían recursos para que los organismos internacionales contrataran, ahí había mucha más discrecionalidad. ¿Y por qué hacían eso? Para no meterse en todo el procedimiento engorroso que era la ley de contrataciones. Por lo tanto, tenemos 2 tipos de discrecionalidades. La discrecionalidad reglada y
y la discrecionalidad, perdón, dos tipos de potestades, la reglada y la discrecional. ¿Cuál es lo que prevalece en las contrataciones públicas? La potestad reglada. La potestad. Cuando estamos en el mundo de las contrataciones públicas nos encontramos por eso con muchas normas, ¿no? Con muchas normas. ¿Y cómo las controlo? ¿No? El control es un acto sustancial de poder, siempre va a haber control. Poder sin control es lo menos que debe existir. Hay elementos reglados en el acto discrecional, es decir, acá dicen las técnicas de control que siempre va a haber actos reglados, a pesar que tengo la estimación subjetiva. ¿Ok? La otra es el control del fin, que fue la que apliqué para el televisor. No, lo que dije hace un rato con el ejemplo del televisor es, y el televisor se ha comprado con fondos públicos, ¿para qué? ¿No es cierto? Para ver el partido. Esa es la finalidad del Estado, que los trabajadores compren televisores con fondos públicos para ver su partido. No, control del fin. No lo estoy agarrando por el procedimiento. Me esperé, lo dejé ir como auditor y dije, te espero el último. Te espero el último. ¿No? El control, la técnica de los hechos determinantes. ¿En qué consiste la técnica de hechos determinantes? Y acá le pongo el ejemplo, en la administración pública, documento que sale, documento que no se debe retirar. Esos son los hechos determinantes. ¿Qué es lo que pasa en la administración pública? Doctor Martín. ¿Qué es lo que pasa en la administración pública? Que mucha gente quiere cambiar el memorándum, el oficio. ¿No? Dicen, retíralo. Ya, van y lo retiran y cambian el número de expediente. Es más, a veces ponen 184A, 184B, ¿no? Un auditor sabe, eso ya no lo puedes cambiar, pero más hay otra cosa, cuando sale un memo o un documento importante del despacho, si ya salió, lo mejor es sacar otro que lo dejes en efecto, porque no sabes si hay que sacar copia. Y es más probable, si hay problemas graves ahí, lo más probable es que haya copia. Eso de que anda retirado no existe. Cuando te vas, se lo entregan al que viene. No te aseguran. La otra técnica es por los principios generales del derecho. Bueno, aquí le he puesto un par de anexos. Por ejemplo, en materia de infraestructura, estaba viendo que al 2013 teníamos una deficiencia de 40.000 millones de dólares. Y para el 2021 se habla de 88.000 millones de dólares. En materia de contrataciones públicas, les he puesto acá los montos que se han ido incrementando a lo largo de los años. En el 2005 estuvo en 17.000 millones, el año pasado, en 2011, quedó en 45.000 millones al año. ¿No? Hemos pasado en 5 años de un gasto de 17.000 millones en contrataciones públicas a 45.000. Y una capacidad de ejecución de gastos, porque si vemos el monto adjudicado casi el 50% siempre. En el 2005 fue 8.000 millones de 17.000 adjudicado, es decir, lo que teóricamente gasté, ¿no? Porque una cosa es convocado, otra cosa es adjudicado. Y en el 2011, 26.000 de 45.000, casi el 50%, poco más del 50%. Esta es nuestra capacidad de gasto. En el 2006 fue de 27.000, 10.000, fue el 40% de la capacidad de gasto. ¿No? En el 2007 casi el 50% y por ahí ha estado. Este es más o menos nuestro ranking. Y acá tienen dónde se ha gastado toda la plata. ¿No? Cajamarca, Gregorio Santos ha tenido en el 2011 para gastar 1.081 millones de soles, en el 2010 990, 2009 499. Con esta plata Cajamarca debió ser de Miami, ¿no? Suiza, o Ancash. ¿Dónde está Ancash? Ancash pasó en el 2005 de 50, miren el salto que han dado, de 57 millones a 1.097 millones en Ancash. Por eso es que matan, pues. Por eso es que matan. Te matan por 20 soles, no te van a matar por esto. ¿Ya? Pasco tenía en el 2005 10 millones de soles. En el 2011 está con 700 millones de soles.
Si esta plata se gastara como se gastara bien, ¿no es cierto? Perú ya sería un paraíso. No sería bonito. ¿Ya para qué te vas a ir a Estados Unidos, a Groenlandia? No, ya es para qué ir acá a Islandia. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro pero oscuro? ¿Está bien pero no me entiende? Perfecto. Muchas gracias. Y más bien el doctor Martín, dígame. El OCE, los informes del OCE. Está armado en base a los informes del OCE. Muy bien. Muchas gracias. Pueden pasar al break. Gracias. Doctor Martín, qué gusto verla. No, pues, ven, compadre. Oye, doctor, creo que hace mucho frío. Que ustedes tengan. Cuénteme. Allá. Allá. La habitación. Ya, hoy le he mandado a Juan para que me firme. Yo ya lo firmé. Y mañana me está volviendo y mañana también lo hago. Saludos, doctor. Te agradezco todo para siempre haberte finalmente pechito. Te gusta verte, caramba. Me gusta. En los tiempos. Hola. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo estás? ¿De forma? Hola, ¿cómo estás? Gracias.